Espero que hayan podido completar las lecciones que nos tocaban para hoy. Nos tocaban el número 15 y 16. Así que tenemos que leer Génesis, capítulo 18. Invito a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 18, desde el versículo 23 hasta el 19:14. Para tener el contexto, vamos a estar leyendo desde el versículo 20. Génesis 18, y para tener el contexto vamos a comenzar a leer en el versículo 20. No, todo está acá. Todo. Bien. Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abram estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abram y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. No lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos mal, más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar,
por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él y los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Muchas gracias, Mechi. Vamos a tener una breve palabra de oración antes de comenzar con la enseñanza. Bendito Dios y Padre, te agradecemos este tiempo que estamos reunidas aquí. Gracias por la oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo más acerca de tu palabra. Te ruego que tú aplaques ahora nuestros pensamientos y dispongas nuestro corazón a entender y escuchar la enseñanza para que podamos aprender más de ti y podamos ponerlas por obra también. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Luego que el Señor compartiera con su amigo Abraham lo que iba a hacer, los 2 ángeles se fueron. El ángel de Jehová se quedó con Abraham. ¿Acaso esperando que Abraham intercediera a favor de aquellos que estaban por recibir el juicio divino? Probablemente a Abraham le llevó unos minutos asimilar la noticia que escuchó. Era una noticia bastante fuerte, pero en cuanto lo hizo, dice que se acercó con una duda y preguntó: ¿destruirás también al justo con el impío? En esta pregunta se refleja la preocupación natural de Abraham acerca del destino de las personas de aquellas ciudades, incluido su sobrino Lot. Pero también le preocupa el buen nombre de Dios. Abraham dice: lejos de ti el hacer tal, nunca tal hagas. Abraham consideraba que destruir al justo con el impío en esas ciudades podría causar que el nombre de Dios fuese blasfemado entre los paganos que habitaban en la llanura del Jordán. La preocupación de Abraham al recibir esta noticia de parte de Dios lo llevó a interceder a favor de aquellos que estaban bajo condenación. Una de las cosas que nos produce más gozo en nuestra comunión con Dios es la oración intercesora y la respuesta de Dios a esas oraciones. El anuncio divino acerca del juicio sobre aquellas ciudades llevó a Abraham a interceder fervientemente por esas personas. La revelación de Dios tenía el propósito de que Abraham supiera que no sería una destrucción accidental, sino un juicio divino por causa del pecado. Y también tenía el propósito de que Abraham intercediera por ellos. Y eso lo sabemos por la manera en que Dios responde cada vez que Abraham clama a favor de los habitantes de aquella ciudad. Por supuesto que nuestras oraciones no cambian la voluntad decretada de Dios. Por eso Santiago 4:15 nos enseña que todas nuestras oraciones deben estar cubiertas por el escudo protector si el Señor quiere. La respuesta a la oración no se consigue retorciendo la mano de Dios. El carácter de Dios y sus promesas son la base de nuestras oraciones. La oración es un medio que Dios nos ha provisto y Él garantiza la respuesta. Por lo tanto, no oramos para recibir lo que deseamos, sino lo que Dios ha determinado darnos. Entonces, es nuestro privilegio, a la vez que nuestra responsabilidad, interceder a favor de otros. La oración intercesora revela nuestra condición espiritual. La oración intercesora revela nuestra condición espiritual. ¿De qué manera se revela nuestra condición espiritual a través de la oración intercesora?
veremos hoy, estudiando las lecciones 15 y 16, dos maneras en las que se revela nuestra condición espiritual por medio de la oración intercesora. ¿Qué sucede en nuestra vida espiritual como resultado de la falta de oración intercesora? Cuando olvidamos nuestro deber de interceder por otros, nos centramos en nosotras mismas y perdemos de vista la importancia de profundizar en nuestra comunión con Dios. El registro bíblico deja bien en claro que Lot era un creyente. Lo menciona Abraham en el versículo 23. ¿Destruirás al justo con el impío? Pero el versículo que más nos deja en claro es el que se encuentra en 2 de Pedro 2, 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vemos que Lot no participaba personalmente de la maldad sin límite de los sodomitas, pero también logramos ver que la piedad de Lot estaba en decadencia. Claro que Lot no era justo por sí mismo, sino por el regalo de la gracia de Dios por la fe, por muy débil que ésta fuera. Y vemos que en cuanto tuvo oportunidad, Lot ejerció esa fe y ofreció hospitalidad sincera a los extraños visitantes. Con humildad los llamó mis señores e insistió hasta que accedieron a aceptar su invitación, tal vez anticipando la conducta ruin de esos hombres en Sodoma. Él quería protegerlos en su propia casa. Aunque sin darse cuenta, resulta que Lot había permitido que la inmoralidad alrededor de sí permeara su mente. Había comprometido a sus hijas con hombres impíos. A pesar de que él vivía una vida recta y tenía una moral decente, y se dice que sus hijas eran vírgenes, algo muy poco común en aquella sociedad, resulta que la vida de Lot no tenía convicciones sólidas. Y aunque Lot fue valiente al salir de su casa y enfrentar a todos los hombres de la ciudad, su sugerencia para resolver el conflicto no era en absoluto adecuada. Intentó proteger a sus visitas de manera totalmente incorrecta. Un comentario bíblico sobre este pasaje dice así: en su ansiedad, Lot estaba dispuesto a sacrificar por la santidad de la hospitalidad su responsabilidad como padre, que debió ser aún más sagrada, y cometió el error de procurar evitar pecado por pecado. Pero no nos apresuremos a emitir juicio sobre Lot. ¿Cuántas veces nosotras mismas nos hemos dicho, hay que escoger el mal menor, como si esa fuera una decisión correcta? Parece que Lot ya no razonaba con claridad. ¿Acaso no se daba cuenta de que una cosa era tan mala como la otra? Me inclino a pensar que esto ocurrió porque Lot estaba más ocupado intentando ganar renombre que ocupado en orar por las almas perdidas de Sodoma. Lot tenía una vida espiritual superficial y no tenía una relación de profunda comunión con Dios. ¿Cómo se llega a este punto? Cuando perdemos de vista la importancia de nuestras decisiones. Todo esto ocurrió en la vida de Lot después que se separó de Abraham en el capítulo 13, ¿recuerdan? Al principio no vivía en la ciudad, sino que estaba cerca, pero cada vez más cerca. En ese entonces hubo una advertencia para Lot. Lo vimos en el capítulo 14, ¿recuerdan? Pero en lugar de poner atención a la advertencia, luego que fueron rescatados, Lot decidió vivir dentro de la ciudad y finalmente obtuvo un lugar preeminente en aquella sociedad. El versículo 1 del capítulo 19 dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. La puerta de la ciudad, en aquel momento, era el lugar donde se reunían los ancianos.
Allí se trataban los temas legales, se acordaban negocios, se hacían tratos y se resolvían asuntos importantes. Tal vez en ese momento Lot pensaba que había logrado todo lo que se propuso en la vida. Muy pronto tendría oportunidad de descubrir el costo y las consecuencias de sus decisiones y cómo éstas afectaron a su familia. Lot había tenido el privilegio de ver de cerca la revelación y la gracia de Dios en la vida de Abraham. Él mismo había obtenido un poco de esa gracia y bendiciones espirituales. Sin embargo, tomó una decisión fatal y sus decisiones posteriores, lejos de mejorar su situación, lo llevaron aún más cuesta abajo en su vida espiritual. El autor bíblico Carballosa dice: como puede verse, es de suma importancia prestar total atención y ser sabios al tomar las decisiones de la vida, así como saber escoger el lugar donde uno va a vivir. La falta de oración intercesora no solo perjudica nuestra vida espiritual, sino también nuestra influencia familiar. Por causa de sus malas decisiones, Lot no desarrolló su comunión íntima con Dios, sino que se dedicó su tiempo a las cosas de este mundo. De esta manera neutralizó o al menos minimizó su influencia espiritual en la vida de las personas más cercanas a él. Lot pudo convencer a los visitantes de aceptar su hospitalidad, llevarlos a su casa, atenderlos como lo había hecho Abraham, pero no pudo convencer a los hombres de la ciudad de no dañar a sus visitas, aunque intentó razonar con ellos. Incluso les propuso una solución, aunque esa solución era tan despreciable como lo era el problema. ¿Y qué respuesta obtuvo Lot? Le dijeron: quita ya, es decir, apártate o quítate del medio. Lot quería convencerlos de cambiar de idea, pero solo logró que se enojaran y que lo acusaran de querer elegirse en juez. Es probable que Lot intentara actuar como un guía moral para los habitantes de Sodoma, y hasta ese momento lo habían tolerado en gratitud a Abraham, su tío, quien los había librado de Kedorlaomer. Pero evidentemente no lo consideraban por mérito propio. Lot había perdido su autoridad moral frente a estos hombres. Lo vemos claramente en la respuesta que le dieron sus yernos cuando él le dijo que Jehová destruiría la ciudad. Ellos pensaron que se burlaba. Perdemos nuestra autoridad moral y capacidad de influir espiritualmente en nuestros familiares inconversos porque ellos conocen nuestras prioridades y conducta diaria y saben si honramos a Dios de corazón o solo de labios. La historia de Lot nos deja una clara advertencia a no descuidar nuestra comunión con Dios y pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. Ocupémonos en la necesidad de las almas perdidas y demos prioridad a la oración intercesora. Poner en práctica la oración intercesora nos mantiene en comunión con Dios y nos permite consultar todas nuestras decisiones con Él sin centrarnos en nosotras mismas. Veamos ahora qué sucede cuando sí practicamos la oración intercesora. En primer lugar, aprendemos más acerca del carácter de Dios. En este pasaje vemos que Dios se muestra bueno. Lo vemos en los versículos 20 y 21. Dios se muestra bueno. Analizó la situación de cerca antes de actuar. Bueno significa que tiene bondad desde el punto de vista moral. Decir que Dios es bueno significa que Él siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto y verdadero. La bondad es parte de la naturaleza de Dios. Nosotros sabemos esta verdad y no nos atrevemos a negarla. Pero cada vez que vienen pruebas, decepciones, sufrimientos a nuestra vida,
que perdemos seres queridos o que las cosas no ocurren como esperábamos, dudamos. ¿Has llegado a pensar en lo profundo de tu corazón sin decirlo en palabras? ¿Por qué permitió que esto ocurriera? ¿No es posible que esto ayude a bien? Eso es dudar de la bondad de Dios. La verdad es que Dios es bueno, sin importar que no entendamos sus razones o nos parezca que sería mejor diferente. Él es bueno. Aunque a veces no lo sintamos así, Él es bueno. Dios siempre es bueno. También vemos que Dios se muestra paciente. Lo vemos en el versículo 23 en adelante. Dios se mostró paciente para con las peticiones de Abraham. Quizá haya 50, quizá falten 5, quizá haya 40, quizá haya 30, quizá haya 20, quizá haya solamente 10. También se mostró paciente para con Lot. Ya le había advertido una vez, y ahora, otra vez, enviando 2 ángeles a sacarlo de la ciudad. Y también se mostró paciente para con Sodoma y Gomorra. Esperó hasta que la maldad de estas ciudades subiera hasta el punto límite. Paciente significa persona que tiene paciencia. Y paciencia significa calma o tranquilidad para esperar. La paciencia de Dios es la cualidad por la que le hace soportar grandes ofensas sin vengarlas inmediatamente. Como dice Éxodo 34:6, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. También se muestra misericordioso. Lo vemos en el versículo 26 al 32. Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. No la destruiré por amor a los 10. Misericordioso significa que tiene misericordia. Misericordia es la cualidad de Dios por la cual perdona los pecados de las personas. Misericordia es el trato compasivo que Dios da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la obra de Cristo. Por amor, Dios perdona. También vemos que Dios se muestra justo. En el versículo 20 y 21, Dios castiga el pecado porque es justo. Justo significa que actúa con justicia. Justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Que Dios es justo significa que siempre actúa con justicia, que hace lo que es justo y lo que es correcto. Significa que puede juzgar el bien y el mal. Si recuerdan, Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto. También vemos que se muestra accesible. Lo vemos a partir del versículo 23. Se acercó a Abraham y en el versículo 33, Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Le permitió a Abraham conversar con él, preguntarle e interceder. Accesible significa que es amable y cordial en el trato con inferiores jerárquicos. Que Dios es accesible significa que siempre escuchará nuestras oraciones, que oye atentamente y siempre contestará. En 1 Juan 5:15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Veamos ahora qué aprendemos acerca de la oración intercesora. Vemos que es una oración privada. Los ángeles ya se habían ido. Abraham quedó solo delante de Jehová, meditando en las palabras que había oído, y se acercó al Señor con una pregunta. Había una duda en su mente. Había preocupación por las personas. ¿Qué hizo con esa preocupación? La expresó con sinceridad delante de Dios. Es necesario orar con la congregación y es bueno juntarnos con una hermana para orar, pero es sumamente necesario tener tiempo para orar al Padre
en lo secreto. La noticia que recibió Abraham le preocupó, pero no se la llevó con él, sino que presentó esa preocupación delante del Señor. ¿Qué podía hacer Abraham para ayudar a esas personas? Solo rogar ante el juez justo, y eso fue lo que hizo. También vemos que es una oración sincera. La preocupación y compasión de Abraham eran genuinas. Se preocupó por todos los habitantes de la ciudad, no solo por su sobrino. Abraham en ningún momento mencionó a Lot, aunque seguramente estaba pensando en él. Abraham pidió delante de Dios lo que consideró que era correcto y justo. Oraba con respeto, pero sin temor. Jesús nos anima a orar así en Juan 16:24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. También vemos que es una oración humilde. Abraham sabía cuál era su posición delante de Dios. Dice, aunque soy polvo y ceniza. Esta actitud de Abraham nos muestra que tenía un perfecto conocimiento de quién era él ante el Dios soberano. Mientras más cerca nos encontremos del Dios Santo, más conscientes seremos de nuestra propia indignidad. También aprendemos que es un ruego urgente. Abraham estaba perplejo por el hecho de que el inminente castigo a estas ciudades implicaba la destrucción conjunta de justos e injustos. Tal vez Abraham estaba considerando que entre todas las personas no era posible que no hubiese entre ellos algunos justos, y enseguida presentó su duda ante el Dios de toda justicia. Abraham recibe una respuesta de parte de Dios y su duda queda resuelta. Si se encuentran suficientes justos en la ciudad, esta no sería destruida por amor a ellos. El escritor bíblico Griffin Thomas dice, las oraciones de los santos pueden retener el juicio de Dios sobre una persona o una familia. Este es el verdadero espíritu del creyente que se halla frente a los grandes misterios de la vida. Los lleva a Dios en oración y allí descansa. También vemos que es una oración perseverante. Aunque leemos la historia en pocos minutos, la escena pudo haber durado horas. Y no sabemos si Dios respondía de inmediato. Es posible que luego de rogar por los 50 justos y de recibir de parte del Señor la respuesta de que no destruiría la ciudad si se hallaban 50 justos, Abraham se quedara en silencio pensando. Y tal vez no había paz en su corazón. Entonces él rogó por 45. Y así hasta que llegó a 10. La oración persistente es algo que Jesús también nos enseña en Lucas 9 y 10. Seguro lo sabemos de memoria. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cada vez que Abraham ruega, Dios responde. Cada vez que nosotras pedimos algo al Señor en oración, Él responde, siempre responde. Aprendemos también que es una oración limitada. ¿Por qué dejó Abraham de pedir cuando llegó a 10? Bueno, probablemente debido a su ignorancia en la extensión y el efecto del pecado en esa ciudad. Tal vez pensó en la influencia de Lot sobre algunas personas y al parecer no pensó en la influencia de la ciudad sobre la familia de Lot. O tal vez no quiso abusar de la paciencia y misericordia de Dios. Quizá estaba completamente convencido de que habría al menos 10 justos en aquella ciudad. El caso es que Abraham dejó de pedir antes de que Dios dejara de dar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido pidiendo? Por último, vemos que es una oración respondida. La salvación de Lot en el capítulo 19 está directamente conectada con la intersección de Abraham en el capítulo 18. El versículo 29 del capítulo 19 dice que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Resulta que no había ni 10 justos en esa ciudad, y Dios le dio a Abraham más de lo que pidió.
Lot, su esposa y sus 2 hijas fueron sacadas de la ciudad antes que fuese destruida. Aunque las 3 mujeres ya estaban profundamente corrompidas con la maldad de aquella ciudad, fueron libradas del castigo de la ciudad por amor a Abraham y a Lot. De este modo, Abraham salvó a su sobrino por segunda vez. La primera, por medio de la espada, en el capítulo 14, ¿recuerdan? La segunda, ahora, por medio de la oración intercesora, en el capítulo 18. ¿A cuántas personas han librado nuestras oraciones? En tercer lugar, con la práctica de la oración intercesora, también aprendemos acerca de nosotras mismas. La oración intercesora nos permite crecer espiritualmente. Primera de Samuel 12:23 dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Hasta ahora yo no había considerado que era pecado no orar por otros. Resulta que es nuestro deber orar por otros, y cuando no lo hacemos pecamos contra el Señor. Debemos reconocer, lo poco que oramos por otros, comparado con lo mucho que oramos por nosotras mismas. Anoté una lista de casi 30 versículos que hablan de orar por otros. Cada vez que oramos por otros, renunciamos a nosotras mismas, dejamos de lado nuestro egoísmo y crecemos en semejanza con Cristo. En la lección 15 leímos lo que alguien comentó acerca de la oración. La oración intercesora siempre revela lo mejor de los hombres. Su altruismo brilla cual hermosa joya. Al suplicarle al Señor, Abraham demostró claramente su amor y preocupación sinceros. Además, pudo volver a experimentar la amistad de Dios, quien le demostró su deseo de consultarlo y de concederle una revelación especial previa a la ejecución del juicio. ¿Quiénes son esos otros por los que oras? ¿Cuáles son tus parientes por quienes oras con frecuencia? ¿Con cuánta perseverancia intercedes por ellos? ¿Necesitas hacer algún cambio en tu vida de oración? ¿Tu oración intercesora brilla cual hermosa joya? La oración intercesora también nos mantiene en comunión con Dios. Juan 14:13 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y Juan 16:23 dice: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En su nombre no significa simplemente usar su nombre como apoyo, sino orar en unión con Él y con todo lo que sabemos de su voluntad. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Será hecho lo que pedimos si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios cuando conocemos su palabra. Me gusta mucho escuchar a esos hermanos que oran citando las Escrituras. ¿Se puede orar así solo cuando la palabra de Dios habita en nuestros corazones? Tanto que se derrama, ¿verdad? Cuanto más estrecha se vuelve nuestra relación con la palabra de Dios, más provechoso resulta nuestro tiempo de oración. Además, la oración intercesora nos bendice de maneras maravillosas. En Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Las bendiciones de Dios son tanto para nosotros como para aquellos por quienes oramos. El autor Griffin Thomas dice: Dios ha incluido en su propósito de amor redentor el poder y la bendición de la oración por otros. Solo el gran día va a revelar lo que ha hecho la oración intercesora. Podemos imaginarnos la tristeza y angustia que habrá sentido el corazón de Abraham al ver en el cielo el humo que subía de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No habría ni siquiera 10 justos.
¿Pereció Lot con ellos? ¿Debía haber rogado más? Qué bueno que siempre había alguien que daba avisos, ¿verdad? Y ahora podemos imaginar el alivio que habrá sentido Abraham al enterarse que su sobrino Lot y su familia lograron escapar antes que la ciudad fuese destruida. Y estoy segura que Abraham agradeció al Señor por eso. Ver la respuesta a la oración es una de las cosas más gratificantes de nuestra vida espiritual, que resulta en más comunión con Dios por medio de la oración de gratitud. La historia de Lot pone de manifiesto la tragedia de la carnalidad en la vida del cristiano. Los creyentes que procuran tener lo mejor de dos mundos, las bendiciones eternas y los beneficios terrenales del dinero, no pueden influir espiritualmente en otros. Aunque Lot pensaba que lo había logrado, al fin aprendió que no fue así en absoluto. En cambio, Abraham cumplió su función de mediador ante el Dios santo y justo. Intercedió expresando sus pensamientos con fe, amor y humildad, de manera honesta y compasiva por los habitantes de las ciudades pecadoras. En este pasaje se menciona Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades más importantes, pero también serían destruidas otras dos ciudades pequeñas que se mencionan en Deuteronomio 29-23, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó. Abraham comenzó su oración intercesora pensando que quizá podría haber 50 personas justas entre las 4 ciudades, y fue rebajando la posibilidad hasta llegar al menos a 10, posiblemente pensando en que Lot y su familia pudieron haber tenido influencia en algunas personas cercanas, como sus yernos o los padres de ellos, o algún vecino cercano. Cuando llegó a 10, se detuvo. Por la razón que fuera, Abraham consideró que eso era lo menos que podía pedir. Pero vimos que Dios le dio más de lo que pidió, como siempre hace con todos sus hijos. Sus respuestas siempre son abundantes en misericordias. A pesar de que la intercesión de Abraham no salvó a la ciudad de ser destruida, no fue infructífera, porque Dios salvó a Lot y su familia. No llegaban a 10. ¿Cuántos salvó? 4. Es maravilloso ver que por la misericordia de Dios fue librado Lot. Dice que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, según la misericordia de Jehová para con él. Lot no se salvó por su propia justicia, sino por la intercesión de Abraham y la misericordia de Dios. ¿Cuántos son librados por las oraciones de los santos? Nuestro deber es pedir, debemos pedir. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará. Bendito Dios y Padre, te agradecemos una vez más por poder estar frente a tu palabra. Gracias, Padre, por aprender esta tarde acerca de la oración intercesora. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotras mismas y a poner nuestro tiempo a disposición de aquellos que aún conocen, aún necesitan conocer la verdad. Oramos, Señor, por aquellos que aún no conocen a Cristo en medio nuestro, incluso dentro de nuestra propia iglesia, nuestros familiares, nuestras personas cercanas. Oramos, Señor, que tú nos des la diligencia de orar frecuentemente por ellos, ser perseverantes. Concédenos, Señor, la respuesta a la oración. Confiamos, Señor, en que tú siempre oyes y siempre respondes. Ayúdanos a esperar, Señor, los tiempos que tú tienes preparados para glorificar tu nombre en la vida de aquellos que han de ser tus hijos. Damos gracias por el tiempo que podemos pasar juntas. Rogamos que bendigas también el tiempo de comunión. Gracias una vez más, Padre, por cada una de las hermanas que han podido llegar. Y pedimos, Señor, que tú bendigas también los alimentos,
que nos permitas disfrutar este tiempo en comunión y ser de ánimo y fortalecernos en la fe, en el amor y en las buenas obras. Recordamos a aquellas que hoy no están con nosotras, que tú les guardes, les fortalezcas y que pronto podamos estar nuevamente reunidas una vez más. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Señor. Amén.